Hello everyone and welcome to the new lesson. This lesson is called Be Going to My Future Plans. Okay my friends, this is the topic for today. I'm going to show you this. The topic is going to plans and intention, future plans. Muchachos, buenas, feliz día. Esta es la nueva lección y la última de este primer periodo. Es llamada Be Going to, planes futuros. Entonces vamos a prestar atención y analizar este cuadro con la explicación. El tema se llama Be Going to. ¿Por qué se llama Be Going to? Porque se trata de el verbo to be, que más de uno, la mayoría de ustedes ya lo han trabajado y ya lo conocen porque lo han trabajado en grados anteriores. Entonces cuando decimos be, estamos hablando del verbo to be, am, is o are. Y miremos acá, ¿para qué utilizamos el be going to? Para expresar planes futuros, planes que ya los he programado con días de anticipación, con seguridad. Entonces, este tiempo verbal tiene tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Miremos aquí la forma afirmativa. I am going to eat. ¿Sí? Entonces la forma afirmativa se forma con un sujeto más el verbo to be más el going to. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is y are. ¿Sí? Ese es el verbo to be. Miremoslo aquí. ¿Cuál es el sujeto? La persona que realiza la acción. Los pronombres personales, por ejemplo, son sujetos. I, you, he, she, it, we, you, they. Esos son los sujetos. ¿Cuál viene siendo el verbo to be? Am, are, is. Ese es el verbo to be que se distribuye de esta forma con los pronombres personales. Después del verbo to be viene la palabra going to, que significa voy a. Y luego de ahí viene el verbo en la forma básica, que sería este, el que está acá en negrito. En este caso estamos con el verbo to eat, ¿sí? To eat, que significa comer. Entonces yo digo, I am going to eat, voy a comer. You are going to eat, tú vas a comer. He is going to eat, él va a comer. She is going to eat, ella va a comer. It is going to eat, eso va a comer. We are going to eat, nosotros vamos a comer. You are going to eat, ustedes van a comer. Y la última, they are going to eat, ellos o ellas van a comer. De este modo es la forma afirmativa, the affirmative form of the be going to. Yes. Miremos aquí algunos ejemplos. He is going to start working next week. Él va a iniciar a trabajar la próxima semana. She is going to do the shopping on Saturday. Ella va de compras el sábado. Va a ir de compras el sábado. He is going to swim with his friends in the beach. Él va a nadar con sus amigos en la playa. ¿Sí? Entonces mire que la estructura, véala acá. Sujeto es este, luego sigue el verbo to be, luego la palabra going to y luego el verbo start, el verbo base que sería start, el verbo principal. Miremos acá ahorita este ejemplo. According to the weather forecast, it is going to rain tonight. También lo puedo utilizar para predicciones, pero cuando tengo pruebas de que esa predicción se va a hacer realidad. Por ejemplo, yo miro al cielo y está el cielo muy nublado. Yo digo, it is going to rain. Va a llover, porque la prueba es el cielo, el clima como tal. You are going to catch a cold if you continue playing outdoors. ¿Sí?
te vas a enfermar, vas a coger gripa si se sigue jugando afuera. My mom looks angry, she's going to scold me again. Mi mamá está enojada, me va a regañar otra vez. ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos de la forma afirmativa. Miremos aquí la forma negativa. ¿Cuál es la forma negativa? Es prácticamente similar a la afirmativa, lo único que cambia es que le agregamos la partícula not después del verbo to be, ¿sí? Not. O también las contracciones aren't, que en un momento se las voy a explicar mejor, ¿sí? Dice aren't, miremos acá, la forma negativa, ¿sí? Está el sujeto, el verbo to be que está acá en rojo, lo estoy señalando. Luego del verbo to be coloco la partícula not, la negación not. Y luego queda toda la frase igual. I am not going to fix my computer. No voy a arreglar mi computador. I'm not going to fix. Vea esta negativa, sujeto, verbo to be, más la negación not. ¿Sí? Luego del not sigue el going to y luego el verbo que vamos a emplear en la frase, en este caso es buy. They are not going to buy a new house. Ellos no van a comprar una nueva casa. También lo puedo hacer con la contracción aren't, ¿sí? Yo puedo decir are not, o también puedo utilizar la contracción aren't, que es totalmente correcto, cualquiera de las dos. Esta, she is not, ¿sí? Esta sería la forma negativa. Y la forma de contracción, yo puedo decir she isn't. She isn't going to call me tomorrow, ¿sí? Or she is not going to call me tomorrow. Ella no va a llamarme mañana. También miremos este otro ejemplo negativo. We are not. We are not. ¿Sí? Sujeto, verbo to be, que sería are. Luego sigue la negación not. Luego después sigue la palabra going to. Y luego colocamos el verbo como tal, el verbo base, watch. ¿Sí? Y quedaría, we are not going to watch a movie on Sunday. ¿Sí? O con la contracción sería, we aren't going to watch a movie on Sunday. ¿Sí? Nosotros no vamos a ver una película el domingo. ¿Sí? Cualquiera de estas dos me sirven para expresar una oración negativa con el going to, que se utiliza para planes futuros. You are not going to study English sería el otro ejemplo. You are not going to study English. O you aren't going to watch a movie on Sunday. O aquí you aren't going to, corremos acá, sería studied English. Yes, you aren't going to study English. Usted no va a estudiar inglés. Cualquiera de esas dos es correcto. Y está la tercera forma, que es la forma interrogativa. La forma interrogativa es la siguiente. Es la misma que la forma afirmativa. Dice acá, I'm going to fix my computer. Esta sería la forma afirmativa. They are, or she is la forma afirmativa. We are and you are. Esas son formas afirmativas. Miremoslo acá. ¿Sí? Miremoslo acá. La forma afirmativa. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Forma afirmativa. En cambio, en la forma interrogativa hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿Quién lo nota? Ustedes lo pueden notar acá, que
El cambio es, acá el verbo to be es el que está solito, ¿cierto? Es el que está solito, ese es el verbo to be, que es am, are, is, ¿sí? Pero en la forma interrogativa el verbo to be cambia al principio, cambia del sujeto, cambia el verbo to be donde está el sujeto y el sujeto donde está el verbo to be. Miremos acá, ya está am I, are you, is she, is it, are we, are you, are they, ¿sí? Mire que aquí ya está el sujeto, perdón, el verbo to be, luego sigue el sujeto y luego todo el resto de la oración queda igual. Miremos aquí el ejemplo. La forma interrogativa dice el verbo to be, acá está, luego sigue el sujeto, en este caso es I, y el resto de la oración queda igual. Miremos acá en esta frase, ¿sí? ¿Qué fue lo que se hizo acá en esta frase? Simplemente se cambió el verbo to be para el principio y el sujeto donde está el verbo to be. Miren acá. Miren aquí dice they are, esa sería forma afirmativa. Borrémosle aquí el not. ¿Sí? Dice they are going to buy a new house. ¿Sí? Esta es la forma afirmativa y miremos acá cómo cambia la forma interrogativa. Ya no dice they are, sino que dice are they. ¿Sí? Y finalizo con signo de interrogación, porque en inglés no existe signo de interrogación al principio, sino al final. Entonces, siempre que veamos una estructura aquí de este estilo, es porque me están preguntando algo y yo lo debo de responder. Miremos aquí el otro ejemplo, la otra comparación. Dice acá la forma afirmativa es she is y la forma interrogativa cambia a is she. Miremos acá cómo cambia is she. Esta es una pregunta, ¿sí? Entonces pasemos otra vez acá al cuadro donde dice and I'm going to, are you, is he going to eat, is she going to eat, is it going to eat, are we going to eat, are you going to eat, and are they going to eat, ¿sí? Luego de que me hagan una pregunta, ¿cómo la debo responder? Dice yes I am, yes you are, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. Esas son respuestas positivas, afirmativas. Si son negativas sería no I'm not, no you aren't. Acá en las respuestas negativas es muy necesario, es prácticamente obligatorio utilizar contracciones. Se debe de utilizar contracciones cuando voy a responder. Entonces diría you aren't, no he isn't, no she isn't, no it isn't, no we aren't, no you aren't, and no they aren't. Esa sería la forma negativa para responder a estas preguntas de forma interrogativa, de la forma interrogativa. Entonces, espero pues que hayan entendido esta explicación del be going to y podamos realizar la siguiente actividad. ¿Cuál es la actividad? Dice activity. Completar las siguientes oraciones utilizando la estructura del going to. Luego, reescríbelas nuevamente a la forma interrogativa y negativa. Bueno muchachos, ¿qué van a hacer acá? Acá hay que completar unas oraciones, ¿sí? Tenemos, yo aquí les estoy regalando, les estoy dando el sujeto. Ustedes deben de seguir la estructura como tal, que acabamos de explicar. En todas las oraciones están los sujetos, De acuerdo al sujeto, usted va a seguir la estructura. ¿Cuál estructura? La forma afirmativa, que es sujeto, verbo to be, am, is o are, luego van a colocar el going to y luego el verbo. En la tarea, los verbos son los que hay entre paréntesis. To phone es el verbo, to play
viene siendo el verbo. To watch viene siendo el verbo. To have viene siendo el verbo. To go viene siendo el verbo de esta oración. To walk viene siendo el verbo de esta oración. To write viene siendo el verbo de esta oración. To visit, el otro verbo. To do, el verbo de esta oración. Y por último, to meet, que es el verbo de esta oración. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es completar la frase. Yo ya les di el sujeto, ¿cierto? Mírelo acá. Sujeto viene siendo ¿cuál? He. Viene siendo el sujeto. Me voy para la fórmula. Luego del sujeto que sigue, am, is o are. ¿Cuál de estos tres? Entonces me puedo basar en este cuadro, ¿sí? Me puedo basar en este cuadro que dice, he se utiliza con ¿qué? Con is. Entonces acá vengo y coloco el sujeto. Vamos a darle a editar acá para que me deje escribir. Entonces, he, ya dije que se utilizaba con ¿qué? He se utiliza con is. Entonces vuelvo acá y escribo is. ¿Cierto? Escribimos is. Luego del is ya puse el verbo to be. ¿Cierto? Luego del is sigue la palabra going to. Entonces la copio. Copio going to tal cual como está ahí. Going to. ¿Sí? Luego de escribir la palabra going to, debo escribir un verbo. ¿Cuál viene siendo el verbo? El verbo es la palabra que está entre paréntesis. ¿Cuál es el verbo de esta oración? To phone. Entonces lo escribo acá. To phone. ¿Y qué haría la oración? He is going to phone his friend. Él va a llamar a sus amigos. ¿Sí? Y ahí quedaría la frase. Le voy a borrar la línea para que me quede más organizado. Aunque ahí está en todo en mayúscula, ustedes lo pueden hacer en minúscula. Les queda más bonito. Vamos a hacerlo todo en minúscula para que quede bien. Entonces, he is, que viene siendo el verbo to be, la palabra going to, y el verbo que está entre paréntesis lo copio ahí, to phone. Ya el to tiene ahí ya la partícula, ¿sí? He is going to phone his friend. Y así quedaría la frase. ¿Esa frase está buena o mala? Esa frase está correcta, ¿sí? Y así deberían de hacer ustedes las demás oraciones, ¿sí? Luego de que usted realice todas estas oraciones así, ya dice acá, luego reescríbelas nuevamente a la forma interrogativa y negativa. Entonces van a escribir por acá interrogativa, ¿sí? Forma interrogativa, y las van a volver a escribir pero en su forma interrogativa. Esta misma frase debe quedar interrogativa, siguiendo la explicación que vimos anteriormente. ¿Cuál es la forma interrogativa? Mire el cuadro acá, ¿sí? Cambiamos el sujeto con el verbo to be. Si en la afirmativa está he is, aquí debe quedar is he. Entonces lo colocamos. Aquí dice he is y aquí debe colocar is. Recuerden que inician con inicial mayúscula. Is he. Y el resto de la oración queda igual. Going to phone his friends. ¿Sí? His friend. Is he going to phone his friends? Y quedaría con signo de interrogación. Cerraría con signo de interrogación. Ya hice la forma interrogativa de esas, ¿cierto? Ustedes las pueden hacer todas junticas, las interrogaciones,
y luego hacen las negativas. Entonces la misma frase, pero negativa. Me voy para el cuadro y miro el ejemplo. ¿Cuál es la forma negativa? Véanla acá. Acá la pueden hacer he isn't o sin la contracción he is not. Vamos a hacerla. Entonces quedaría he. ¿Con cuál utilizo el verbo to be? Con he, ¿con cuál se utiliza? Con is. Puedo colocarla así. He is not y toda la que sigue queda igual. He is not going to phone his friend. ¿Sí? O también lo pueden hacer de la otra forma que sería he con la contracción. He isn't going to phone his friend. Todo este proceso lo tienen que hacer o lo deben de hacer con cada una de estas frases como dice acá. Y luego de completarlas, reescribirlas nuevamente. Entonces, estas 10 las deben de pasar a la forma interrogativa. Y luego, estas mismas 10 las deben de pasar a la forma negativa, como dice muy claro acá en el enunciado. Y como yo lo acabé de hacer acá, vea que aquí completé la forma afirmativa, luego aquí la pasé en forma interrogativa y luego aquí la pasé en forma negativa. Una de las dos formas les sirve, no las tienen que hacer las dos de la misma forma, como usted la quiera hacer, así con sin la contracción o así con la contracción. Listo. Espero pues que hayan entendido y que hayan aprendido pues bastante esta lección que es gramática, para que puedan presentar las evaluaciones que ya casi se van a realizar. Que tengan un feliz día y les deseo muy buena suerte.